Sí, ya estoy grabando. Ya, ahora sí. Ya empecemos entonces. Eh, Esta es una pregunta. Después aquí tengo otras más. No sé si se ve ahí. Sí, con matricial. Matrices. Y podemos ir empezando con esta de aquí, con la primera. Aquí les da un modelo. Eh, Primeramente dice que se tiene un modelo KPM y se quiere ver la relación entre el rendimiento de bolsa, dice, ¿no? Y el rendimiento medio del mercado, según la ecuación. Y ahí les da la ecuación, ¿no? R igual a beta 1 más beta 2 por R, por RM, más U sub I. Esa ecuación sería lo mismo, solo que con otros iniciales, ¿no? Sí, exactamente. Hemos visto, ¿no?, la ecuación beta 1 más beta 2 X, Y. Esa era nuestra ecuación. Solamente que ahora ya lo cambia la simbología. R igual a beta 1 más beta 2 por R sub M. Entonces aquí, ¿cuál vendría a ser este? Lo primero que tengo que identificar es quién es mi variable X y quién es la variable Y. Entonces, la variable X, ¿cuál vendría a ser? RM. X viene a ser RM, ¿no? Y RM es el rendimiento medio del mercado o rendimiento de mercado. Rendimiento de mercado. Entre paréntesis, RM. Y Y es la R, que es rendimiento en bolsa. Una simbología de R. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que hacer, identificar cuál es la variable X y cuál es la variable Y. Entonces, aquí ya lo demás, ya lo que nos da son la simbología, o sea, la información sumatoria de R sub M, 42,65. Entonces, cuando me dice sumatoria de RM, ¿a qué se hace referencia? ¿A qué variable? A X. A la X, ¿no? Entonces sería sumatoria de X igual a 42,65. Entonces ahí ya podemos reemplazar ya. Vamos a colocar todos los datos. Sumatoria de X
42,65. Luego tengo sumatoria de R, pero R es sumatoria de Y. Y la sumatoria de Y aquí me dice es 36,06. Luego, ¿qué más tengo aquí? Sumatoria de Rm al cuadrado. Entonces, Rm al cuadrado es como si fuera sumatoria de X al cuadrado. Y la sumatoria de X al cuadrado es 3331,4205. Luego me da sumatoria de R al cuadrado, que eso viene a ser como si estuviera diciendo sumatoria de Y al cuadrado. Y ahí 359,2556. Y después me dice sumatoria de E sub M por R. Rm es X y R es Y. Entonces, como si me hubiera sumatoria de X por Y. Y ahí 710,6161. Esos son todos los datos. Pero con aquí N, el número de observación acá me dice con 12 datos, me dice. Entonces, N es igual a 12. Y aquí, inciso A, la ecuación de regresión. Inciso B, varianza de la perturbación aleatoria. Inciso C, varianza y el error típico de beta 1, varianza, error típico de beta 2 y la covarianza de beta 1 y beta 2. Entonces, todos esos pasos tenemos que hacer. Esto sí o sí va a preguntar. Entonces, esto lo vamos a hacer sí o sí. Entonces, vamos a ver por el primero. Ecuación de regresión. Eso es de un modelo simple, ¿no? Sí. Ujú. De simple. Dos variables. Entonces, vamos a hacer el inciso A, la ecuación de regresión. Entonces, mi ecuación de regresión dice que es igual a Y igual a beta 1 más beta 2 por X sub Y. Entonces, tengo que hallar primeramente beta 2. Entonces, aquí ya podemos reemplazar la fórmula, ¿no? De beta 2. Entonces, ¿a qué era igual beta 2? Aquí. Ahí. Aquí solamente ya es reemplazar, ¿no? Porque ya tenemos todos los datos. No Entonces importa aquí, bueno, sí importa, pero ¿habría diferencia si lo calculamos con otras fórmulas para encontrar beta 1 y beta 2? no, no hay no hay Porque problema, hay solamente, varios métodos, ¿no ve? Del sí, que se hace por la este es el que sumatoria estamos de... haciendo, son datos observados. Después hay otro, el método de los desvíos,
y el otro es por el método de el sistema de ecuaciones. Pero aquí yo trabajo con datos observados porque directamente ya nos dan la sumatoria. Aquí ya toda la sumatoria nos dan. Y van a ver en otros ejercicios que nos van a dar así en una tabla, en una tablita, y ahí ya podemos decidir con cuál trabajar. Si datos observados, desvío, porque todos llegan al mismo resultado. Entonces no importaría cuál, digamos, porque para hacer este ejercicio, bueno, no sé, tal vez yo me complico mucho. Nos Encontramos, tendría que dar las minúsculas y sería con desvíos, digamos. ajá, Sí. con las minúsculas. Aquí directamente, ese detalle se tiene que igual fijar bien. Aquí todas son mayúsculas, ¿no? Sumatoria de RM, sumatoria de R, todas están con mayúsculas. Ya si ven un dato así con letra chiquitita, minúscula, ese es desvío ya. Entonces, si les da con datos con desvío, hay que hacer con desvío la fórmula. ¿Cómo sería, cómo nos damos cuenta con desvío, disculpa? Cuando esta R es minúscula, es una letra chiquitita, digamos, minúscula, este igual. Porque aquí todas las letras aquí están con mayúsculas. Y cuando son mayúsculas es que son datos observados. Pero si ya ven letras minúsculas, eso ya son desvíos ya. Ya en ese caso tendríamos que utilizar las fórmulas para los parámetros, pero por desvíos, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Es. Ya, gracias. Entonces, aquí nos dieron todos datos con mayúscula. Estamos haciendo con datos observados. Entonces, esta es la fórmula que se aplica. Entonces, aquí directamente yo reemplazo N12 sumatoria de X por Y 710,61 65 por sumatoria de Y 36,06. N12 sumatoria de X al cuadrado 331,4205. Y la sumatoria de X 42,65 al cuadrado. Y ahí me va a dar un resultado para beta 2. Cero coma dieciocho. 18. ¿Todos los decimales? Ajá, aquí estoy todos los decimales. Ah, ya. 0,18, 31, 70, 76, 09. Ya, ahora sí, ya tenemos beta 2. Ahora vamos a hacer el cálculo de beta 1. Entonces vamos a aplicar la fórmula para beta 1. Entonces aquí es igual beta 1 es igual a y media menos beta 2 por x media.
Aquí. Y aquí vamos a reemplazar. Y media y X media no tenemos, ¿no? Pero tenemos la fórmula, que es igual. Y media es igual a la sumatoria de Y, que sería 36,06, dividido entre N, 12. Menos, aquí ya voy a beta 2. 0,1831,707,609 por X media. No tenemos X media, pero tenemos la sumatoria de X, 42,65, N, 12. Y con eso ya reemplazamos. Y ahí tenemos beta 1. Ah, 2,35, 39, 80, 58, 7. Exactamente. Y ahí ya tenemos, ¿no? Beta 1 y beta 2. Y ahí podemos reemplazar en nuestra ecuación de regresión. Aquí ya dos decimales ya podemos tomar en el resultado final. Entonces aquí 2,35 más beta 2, 0,18, ¿no? Sí, 0,18. X sub I. Este puede ser el resultado o también este de aquí con la simbología, ¿no? Y era igual a R. R y X, R sub M. Entonces, aquí en vez de Y, R, y aquí en vez de X, R sub M. Esa sería mi ecuación de regresión. Y este resultado ya va en la hoja de respuesta, ya, ¿no? Eso ya va aquí. Ahora el inciso B me dice varianza de la perturbación aleatoria, me dice. Entonces vamos a encontrar la varianza. Varianza de la perturbación. Varianza de la perturbación aleatoria, o esto es varianza de la regresión también. Entonces tengo que, ¿cuál es su fórmula? Vamos a buscar su fórmula de la varianza. Es igual a la sumatoria de los residuos al cuadrado dividido entre n menos k. Entonces lo vamos a reemplazar. Aquí. Sumatoria de los residuos al cuadrado
dividido entre n menos k. N el número de observaciones, 12, y k el número de variables. ¿Cuántas variables? Son dos nomás, ¿no? X y Y. Pero no tenemos la sumatoria de los errores al cuadrado. Entonces vamos a hallar primero estos de aquí. Sumatoria de los errores al cuadrado. Entonces la fórmula aquí. Dice que la sumatoria de los errores al cuadrado es igual a la sumatoria de los desvíos. Esto es minúscula, esto es desvío. Desvíos al cuadrado menos beta 2 al cuadrado por sumatoria de los desvíos en x al cuadrado. Ahora, aquí solamente tenemos beta 2, pero no tenemos los desvíos. Vamos a hacer primero los desvíos en y al cuadrado. Vamos allá primero los desvíos en y. Igual tengo que aplicar fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula de los desvíos en y al cuadrado? Está aquí. Dice que es igual a la sumatoria de y al cuadrado menos 1 sobre n por sumatoria de y al cuadrado. Para hacer los desvíos en y igual los desvíos en x, la fórmula no varía en nada, solamente varía en si estoy haciendo de x, todo va a ser de x. Aquí sumatoria de y cuadrado, pero aquí en vez de y, x. Aquí sumatoria de y aquí sumatoria de x. La fórmula no varía. Entonces vamos a hacer el cálculo para cada uno. Empecemos por la sumatoria de los desvíos en y al cuadrado. Acá, ¿cuánto es la sumatoria de y cuadrado? La sumatoria de y cuadrado, ¿cuánto es? Aquí está, ¿no? 359,2556. Y ahora, menos 1 sobre n. 1, número de observaciones 12. Por, aquí abrimos paréntesis. Y la sumatoria de y, ¿cuánto es la sumatoria de y? 36,06. Cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Esto igual lo vamos a hacer para los desvíos en X. Directamente. Busquemos entonces cuál es la fórmula, cuál es el sumatoria de X al cuadrado, me piden, ¿no? Entonces, sumatoria de X al cuadrado. 3.331,4205. Entonces aquí, sumatoria de X al cuadrado, 3.331,4205. Menos, y aquí 1 sobre n, que sería 12, ¿no? Abro paréntesis, sumatoria de X, 42,65. Y esto lo elevo al cuadrado. Y ahí tenemos. Reemplazamos y vamos a tener el resultado.
Hagamos para los desvíos en y al cuadrado. Ahí cuánto me sale. Mm, 250,8953. Ya. Ahora desvíos en X al cuadrado. Eh, 3179, Ya. 83, 52, 92. Ahí. Ahora sí. Ya tenemos la sumatoria de los desvíos en X y la sumatoria de los desvíos en Y. Ahora ya podemos reemplazar en esta fórmula de aquí. Entonces, reemplazamos. Y aquí vamos a tener sumatoria de desvíos en Y 250,8953 menos beta 2. Entonces aquí tomamos el valor de beta 2 con todos sus decimales. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Por la sumatoria de los desvíos en X, 3179,83, 52, 92. Y ahí me va a dar un resultado. 144,20, 69, 68, 3. Listo. Ahí ya tenemos la sumatoria de los desvíos, la sumatoria de los errores al cuadrado. Y una vez encontrado la sumatoria de los errores, nos vamos por la fórmula general. Reemplazamos aquí. Entonces decimos la sumatoria de los errores al cuadrado es 144,20, 69, 68,3. N
12 observaciones y variables, 2 variables. Reemplazo y voy a tener el resultado final. $14,4206,9683. Ya. Y ese es el resultado final del inciso B. Esta es la varianza de la perturbación aleatoria. Como es resultado final, aquí puedo trabajar con 2 decimales o ya con todos los decimales. Y este resultado ya va a ir a la hoja de respuesta, que está acá arriba. Aquí, en la hoja de respuesta. Y ahora, ya para la siguiente sesión, vamos a hacer la varianza de beta 1 y de beta 2. Igual vamos a reemplazar fórmulas. Entonces vamos a hacer el inciso C. Sí, ahora sí ya estoy grabando. Ya. Perfecto. Empecemos. Entonces aquí me pide inciso C, varianza y error típico de beta 1. Entonces vamos a aplicar la fórmula de beta 1. Vamos a hallar primero la varianza. Entonces aquí me pide primeramente sumatoria de x al cuadrado dividido entre n por sumatoria de los desvíos en x por la varianza de la perturbación aleatoria. Aquí directamente ya lo que podemos hacer es reemplazar. Sumatoria de x al cuadrado. Vamos a buscar sumatoria de x al cuadrado. Aquí tenemos, ¿no? 3.331,42. Aquí n, 12 observaciones. Los desvíos en x. Sumatoria de los desvíos en x. Aquí está, ¿no? 3.179. Y la varianza de la perturbación aleatoria, ¿no? O varianza de la regresión. 14,42. Y ahí reemplazamos y nos va a dar un resultado. ¿Cuánto sale? No sé si soy la única, pero no te escucho. Ah, no. Estaba esperando que el resultado. Ah, ya, perdona. Es que veía que movías el mouse y se me hacía que estabas explicando algo. Sí. 1,2590, Ya. 11,83.
88,4. Ya. Bien. Ya tenemos varianza de beta 1. Ahora lo que vamos a hacer es el error típico. Entonces, para hallar el error típico, solamente tenemos que sacar la raíz de la varianza de beta 1. Entonces, directamente vamos a reemplazar aquí. Uno coma 25, 90, 11, 88, 4. Este primer resultado en la hoja de respuesta y el que vamos a calcular también. Ahí cuánto me sale. Uno coma 12, 20, 56. 20, 56, 98, 8. Ya. Con eso está bien. Entonces aquí ya tenemos, como son resultados finales, ya podemos hacer con 2 decimales. Entonces aquí, esta varianza de beta 1 va a ir en la hoja de respuesta y también este error típico de beta 1 en la hoja de respuesta. Y ahí sería el inciso C. Aquí, ¿no? Varianza de beta 1 y error típico de beta 1. Ahora el inciso D, varianza y error típico de beta 2. Entonces, inciso D. Entonces aquí vamos a aplicar fórmula. Entonces la varianza de beta 2 me dice que es igual a 1 dividido entre la sumatoria de los desvíos al cuadrado por la varianza de la perturbación. Entonces aquí, como ya tenemos todos los datos, directamente vamos a reemplazar. Entonces, la sumatoria de los desvíos en X, ya tenemos ese resultado. Copiamos. Y la varianza de la perturbación, igual tenemos, ¿no? Este de aquí. Y lo copiamos. Y ahí vamos a obtener un resultado. Y ese va a ir en la hoja de respuesta. ¿Y cuánto le sale? 0,000. Ya. Un cero más.
4, 53. A ver, Ya. 3. No, un 0 menos es, perdón, porque tiene elevado a la menos 3. Ah, sí, sí, sí. 3. Ya. Listo. Entonces, esa es mi varianza beta 2. Lo que voy a hacer ahora es el error típico. Entonces vamos a sacar la raíz directamente. La raíz de 0,00453. Y ese resultado va a ser 0,06730. 0,06730, 52, 74, 68. 74,68. Ya. Ya tengo mi resultado de varianza beta 2 y error típico de beta 2. Como es resultado final, ya puedo hacer como acá y aquí hay varios ceros, con 4 decimales o 5. Y aquí también. Ojo. Y ese resultado directamente ya la hoja de respuesta. Aquí no, varianza beta 2 y error típico de beta 2. Y el último inciso, covarianza de beta 1 y beta 2. Entonces vamos a calcular la covarianza. Inciso E, covarianza. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la covarianza? Dice que es igual a menos la media de X por la varianza de beta 2. Entonces la covarianza va a ser igual a, aquí vamos a reemplazar nomás, ¿no? La media de X, tengo la media de X, creo que no. Entonces, pero tenemos la fórmula, ¿no? Sumatoria de X dividido entre N. Sumatoria de X 42,65 y N 12 por la varianza de beta 2 que está aquí. 0,00453. Y ahí me va a dar un resultado. ¿Cuánto será la covarianza? Menos 0,01, menos 0,0161, 0,037,5. 37. No, 00 antes del 37. Eso. Ahí.
Ya. Y ahí acaba esa es la covarianza y ese resultado ya va en la hoja de respuesta. Y ese es todo el ejercicio. Ahí acaba. Ahí inciso E, la respuesta. Ahí acaba. Y sí, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. La verdad que se entendió bien. Yo tenía una pregunta. Ah, Hablaste sobre los métodos para encontrar los parámetros modal sí, y ajá. tú lo empleaste para encontrar el B1, lo encontraste por otra fórmula. El licenciado lo ha encontrado por una que es 1 sobre n para beta 1, porque el de beta 2 está igual. 1 sobre n, Ah, paréntesis. para esta de aquí. Sí, Ah, sí, también, digamos, Sale lo mismo, sí. sí, lo mismo sí sale. claro, sale lo mismo. O sea, cualquier fórmula para encontrar los parámetros es lo mismo, pero tú dijiste que si nos dan datos observados o si nos dan por desvíos, Ajá. entonces ahí sí tendríamos que emplear. Cuando es por desvío, el cálculo de beta 1 es la misma fórmula para todos. Lo que varía es en beta 2. Aquí beta 2 con datos observados es esta fórmula y con desvío es otra fórmula. Pero ya cuando querés calcular beta 1, la fórmula para todos es la misma. Ahí no varía ya. Esta fórmula la utilizas en cualquiera. Ah, bueno, sí, porque yo tenía una diferente. Ajá. Sí, no hay problema en esa parte. Igual da el resultado. Pero esta fórmula de aquí no la ocupó. Él no la ocupó. En estos ejercicios sí, pero la de beta 2 no la ocupo. Ah, sí, pero igual sale. Da igual. Sí, eso sería. No varía. A ver, ahora podemos hacer aquí al siguiente. Podemos hacer este de matrices. Sí, hagamos eso. Ya vamos a hacer matrices. A ver, espérenme un ¿Crees ratito. que entre en ejercicios del anterior parcial? O sea, Eh, del primer parcial. sí, es la continuación. Esta es la continuación. Claro. Bueno, pero lo que han calculado, eso de asimetría, kurtosis, eso no va a entrar. Pero lo Ah, demás sí, digamos. Ecuación de regresión, todo eso, digamos. Predicción, eso, si X igual a 100, ¿cuánto es el pronóstico, no? Eh, Ajá. A ver, entonces, esperen un ratito. Vamos a hacer matrices.
Y ahora sí. Ya, entonces vamos a hacer matrices. Aquí cuando es presencial, aquí ya les va a dar la matriz completa. Aquí, mira, les da la inversa de xt por x y xt por y. Acá dice, se toma una muestra de 10 observaciones. Y aquí lo que nos pide es ecuación de regresión. Entonces tengo que hallar la ecuación de regresión. Es ya matricial. Ya. Entonces, cuando es el método matricial, tenemos que aplicar esta fórmula de aquí. La inversa de xt por x por xt por y. Entonces, lo que voy a hacer es, aquí, miren, tengo directo ya, no, ya me da la inversa de xt por x y xt por y. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar xt por x, la inversa. Y inversa. Entonces voy a copiar los datos, que es 0,84049 menos 0,01 825 menos 0,04 265. Es lo mismo. Este también. Aquí es 0,00387 menos 00443. Y aquí 0,01124. El mismo. Entonces ya tengo el primer dato. Semi inversa. Y ahora la xt por y. Aquí es 192, 35, 38, 21, 40. Y ahí tengo mi otra matriz. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar la fórmula. Ahí me dice que tengo que hacer una multiplicación de matrices. Entonces ahí en su calculadora directamente ya pueden multiplicar. O si tienen la financiera. O si es que dan en sala de cómputo, ya lo hacen aquí por fórmula. Esta matriz es de 3 por 3. 3 filas y 3 columnas. Esta matriz es de, ¿cuántas filas hay? 3 filas y una columna.
Entonces aquí los extremos. El primer extremo es 3 y el segundo extremo es o los medios, aquí es 3, aquí es 3. Entonces, los extremos ya vienen a ser mi matriz. Si hago esta multiplicación, me tiene que dar una matriz de 3 por el otro extremo, 3 por 1. 3 filas y una columna. Entonces ahí, si lo hacemos por fórmula, aplico esta fórmula M-mul y me dice primera matriz, esta inversa, ahí coma, y cuál es su segunda matriz. Esta es mi segunda matriz. Lo cierro paréntesis y aprieto Control Shift Enter. Y esa es mi matriz 3 por 1. Esta de acá arriba va a ser beta 1, beta 2 y beta 3. Y ahí directamente el resultado. Directamente así sería. Y como me pide ecuación de regresión, entonces la fórmula y es igual a, me dice beta 1, aquí es 5,53 más beta 2, 0,71 y más beta 3, 0,19 x sub 3. Y esa es mi ecuación de regresión. Hasta ahí sería el inciso A. Ese lo puedo hacer por, si es con máquina. Ya si es con calculadora financiera, igual tiene esa opción, digamos, ¿no? Lo pueden hacer directo en la financiera. Y ya la última opción es hacerlo manual ya. Pero manual es un poco largo, porque tienen que trabajar esta primera fila con esta de aquí. Para beta 1 podemos hacer, lo que tienen que hacer es esta primera fila, tienen que multiplicar con esta de aquí. Esta es mi primera fila, ¿no? Entonces, la primera fila aquí 0,84. 0,84049 por
aquí el primero es 192. Más, pero aquí hay un negativo, ¿no? Entonces, más entre menos, menos. 0,01825 por el segundo, 35, 38. Ahora, más, pero aquí es negativo, entonces más entre menos, menos. Y el valor de este aquí es 0,04265 por el último, 2140. Eso es de forma manual para hallar beta 1. Ya el mismo procedimiento es para beta 2. Ya tomamos la segunda fila. Esta segunda fila por esta de aquí. Ahí miren, esta de aquí, la segunda fila 0,01825 por la primera 192 más 0,00387 por la segunda de aquí 35, 38 más aquí, no, aquí hay negativo, ¿no? Entonces, más entre menos, menos. 0,00443 por la tercera 2140. Igual. Y eso sería para beta 2. Ahora, si quieren hacer para beta 3, ¿cómo vendría a ser? Eso ya en forma manual ya sería. Esto de aquí arriba, la primera fila con esta de aquí para hallar beta 1. Luego esta de aquí, la segunda fila con esta columna para beta 2. Y la última fila con esta columna igual para beta 3. Ese cálculo hacemos y vamos a tener igual beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces hasta ahí sería el inciso que nos pide ecuación de regresión, dice. Ahora inciso B me dice varianza de la regresión y error típico, dice. Entonces tengo que hallar la varianza de la regresión. Entonces igual tengo que aplicar lo que es fórmula de la varianza de la regresión. Dijimos que la varianza de la regresión es como la varianza de la perturbación aleatoria. Entonces, en el método matricial viene a ser de esta manera. Transpuesta de YT por Y menos beta transpuesta por XT por Y. Pero, ¿se acuerdan en el primer ejercicio?
¿Cuál era la fórmula de la varianza, la perturbación o regresión? Arriba era la sumatoria de los errores al cuadrado, ¿no? Dividido entre n menos k. Entonces, todo esto de acá arriba, todo esto de aquí viene a ser igual a todo esto de aquí. Viene a ser igual a la sumatoria de los errores al cuadrado. Entonces, la sumatoria de los errores al cuadrado, aquí aquí si se dan cuenta, en el enunciado ya nos dan un dato adicional. Sumatoria de los errores al cuadrado, dice que es igual a 27,56. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto de acá arriba lo reemplazamos con ese valor, 27,56, porque todo esto de acá arriba viene a ser igual a cuando hicimos con dos variables, ¿no? Todo este numerador viene a ser igual a este de aquí. Y el denominador n menos k es el mismo. Solamente que aquí es 3 variables y aquí es 2. Entonces aquí ya podemos reemplazar directamente. Una pregunta. eh, ¿Puede haber el caso en el que no nos den la sumatoria de los errores? Sí, Y en este si caso, no les da, cómo sacaríamos todo si eso? no les da, si no les da en ese caso, ya aquí les tiene que dar más datos les tiene que dar. Porque si despejamos de este xt por y, este de aquí, este es como si fuera la sumatoria de y. Este es como si fuera la sumatoria de y. Este de aquí abajo es como si fuera la sumatoria de x2 por y. Y este de acá viene a ser como si fuera la sumatoria de x3 por y. Luego, a ver, no tenemos más de dónde sacar datos. Más datos nos tendrían que dar. Sí. Por eso nos están dando aquí directamente ya para reemplazar. Este es lo único que podemos despejar. Sí, puede ver el caso, pero aquí ya nos tiene que dar más datos. Por ejemplo, aquí podría ser xt por x, digamos. Si nos dan xt por x, ya de aquí ya podemos reemplazar ya. Pero aquí directamente tenemos la inversa. Entonces, en este caso, ya nos los dan directo. 27,56. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, continuando, aquí, todo acá, esto lo de arriba, esto de acá el numerador, YT por Y menos beta transpuesta por XT por Y es igual a la sumatoria de los errores al cuadrado. Entonces aquí como ya nos da sumatoria de errores al cuadrado 27,56. Entonces reemplazamos n el número de observaciones 10
Aquí dice, ¿no? Se toma una muestra de 10 observaciones. Y las variables son 3 variables. Y entre 3. Reemplazamos y ahí vamos a tener ya el resultado. ¿Y cuánto me da? 3,93, 71, 42, 85,7. Ya. Bien. Entonces ahí ya tengo la varianza, la regresión y me dice el error típico. Entonces, lo que voy a hacer es sacar la raíz de la varianza. Entonces ahí directamente saco la raíz. De aquí lo que hace. Y esto es una raíz. Mm, Aquí sería la raíz. Y eso ahí cuánto me va a dar. 1,98, 1,98, 42, 23, 49. Bien. Y ya con eso ya tengo, con estos resultados, esto va ya en la hoja de respuesta. Y hasta ahí sería el inciso D, varianza, la regresión y error típico. Ahora el inciso C me dice varianza de los estimadores y errores típicos. Entonces, varianza beta 1, varianza beta 2, todo eso tengo que calcular. Varianza de los estimadores. Entonces, acá igual voy a aplicar fórmula. Entonces, ¿qué me dice que es igual? La varianza de los estimadores. Dice que es igual a la inversa de xd por x por la varianza de la perturbación. Y esta ahí es el resultado. Quiere decir que el resultado va a dar una matriz identidad. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, esta es la fórmula. Entonces, aquí ya tenemos todos los datos. Ya tenemos la inversa de xd por x y la varianza de la regresión. Entonces, yo reemplazo. Lo vamos a copiar. A nosotros nos enseñó que se multiplicaba la varianza de la perturbación aleatoria por la matriz y de ahí se sacaba su inversa.
Ajá. Sí, eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, la inversa es esta de aquí. Y tengo que multiplicar por la varianza de la regresión. 3,93, 71, 42, 85. Ahora lo que voy a hacer es voy a multiplicar este de aquí, 3,93, por este de aquí, por este de aquí, y este de aquí por este de aquí. Esta varianza de la regresión por la identidad. Esta es la identidad. En álgebra lineal, digamos, cuando hacíamos matrices, cuando era así, 0, 1, 0. Esto de aquí, los del medio, vienen a ser la identidad. Esto de aquí son matriz identidad. Entonces, lo mismo aplicamos aquí. Esta varianza de la regresión multiplicamos por este de aquí, lo, este y luego por este. Y ahí vamos a tener varianza de beta 1 varianza de beta 2 y varianza de beta 3. Tres coma 93, 31, 42, 85. Yo tengo ese resultado de la varianza, la multiplicación. Multipliqué 0,84049 por 3,93, que es la varianza, y 3,30. Y lo mismo hago, ¿no? Para beta 2 sería 0,0387 por 3,93, 71, 42, 85. Y lo mismo hago para beta 3, 0,01 por 3,93, 71, 42, 85. Y ahora voy a hacer el error típico para beta 1. Solamente tengo que sacar la raíz de cada uno. Lo puedo hacer directamente. Saco la raíz primero de 3,3091 y me da 1,8191. Luego la raíz de 0,01 me da 0,12. Hasta llegar a beta 3.
Entonces ahí, hasta ahí ya tengo las varianzas y los errores típicos. Y hasta ahí acaba el inciso y el ejercicio acaba ahí. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Va a pedir igual que interpretemos. Ah, claro, igual, sí o sí. Aquí en las ecuaciones, aquí hay que interpretar. En la ecuación de regresión, sí o sí hay que interpretar. Sí, hasta ahí sería. Ahora podemos hacer hay otro ejercicio, el tercero. Aquí ya les da todos los resultados directos, ya les da ya. Beta 1, beta 2, beta 3 y la muestra de 20 observaciones. Ya les da la suma residual de cuadrados y la suma total de cuadrados. Y ahí, inciso A, el coeficiente de determinación y correlación. Inciso B, coeficiente de determinación ajustado. Y inciso C, si existe otro modelo con R cuadrado de 0,84 obtenido una muestra de 15 observaciones, ¿cuál de ellos es mejor? Dice. Entonces, este de aquí de 3 variables ya está calculado, ¿verdad? Por las matrices. Ya directamente nos da beta 1, beta 2 y beta 3. Y vamos a calcular el coeficiente de determinación y correlación. Entonces aquí voy a aplicar, como me da suma residual, entonces puedo aplicar la fórmula de los residuales para hallar el coeficiente de determinación, R cuadrado, esta de aquí. Esa es la fórmula y puedo reemplazar directamente. Aquí suma residual me dice 32,97. Y la suma total o la suma de los desvíos en y al cuadrado es igual a 215,2. Ahí reemplazando, ¿cuánto me da? Aquí me da 0,8467.
Aquí con 4 decimales. 38. Entonces, este es el r cuadrado. Esto ya va en la hoja de respuesta. Y el coeficiente de correlación. Aquí solamente lo que puedo aplicar es sacando la raíz de r cuadrado más menos raíz de r cuadrado. Sacamos la raíz de 0,8468. Y ahí ya tenemos un resultado. Y ahí cuánto me da. 0,92. 0,920217 3656. Ya. Y tenemos r cuadrado y tenemos r. Entonces hasta aquí ya tenemos el inciso A. Coeficiente de correlación y determinación. Ahora inciso B, coeficiente de determinación ajustado. Entonces aquí igual tengo que aplicar fórmula. Entonces la fórmula está dado por la siguiente. Esta aquí. 1 menos n menos 1 dividido entre n menos k por 1 menos r cuadrado. Y ahí puedo reemplazar. N, ¿cuánto vendría a ser n? Acá dice, se recoge una muestra de 20 observaciones. El valor de K, ¿cuánto viene a ser K? ¿Cuántas variables? 1, 2, 3, ¿no? Venta de carne de res en relación a su precio y ingreso de los consumidores. 3 variables. Entonces aquí N20. Y aquí R cuadrado 0,8468. Y ahí cuánto me da R cuadrado ajustado. Cero coma 8287.
Ya. 76, 47, 06. Ya. Entonces ahí tenemos R cuadrado ajustado. Este va a la hoja de respuesta. Y ahora el último inciso. Dice R cuadrado 0,8420 y una muestra de 15 observaciones. Entonces, nuevos datos. Cero coma 8420 y una muestra de 15. Ahora la pregunta me dice, ¿cuál de ellos es mejor? Dice, ¿no? Entonces aquí lo que tengo que hacer, ¿qué mide el coeficiente de determinación ajustado? En pocas palabras, lo que sirve para comparar dos o más modelos. Entonces vamos a hacer la comparación. Este es un modelo que ya hemos calculado del inciso B. Ahora vamos a comparar con otro. Ya con otros datos que ya nos dieron R cuadrado y N. Entonces vamos a reemplazar. Dice aquí la nueva N es 15. K se va a mantener las tres variables. Y R cuadrado, la nueva es 0,8420. ¿Cuál de ellos es mejor? Dice. Entonces voy a reemplazar y me va a dar un resultado aquí. Y ese resultado vamos a hacer la comparación. Mm, 0,81, Ya. 56, 66, 667. Ahora, ya, este es el resultado. Este es mi no R cuadrado ajustado. Ahora lo que voy a hacer es la comparación. Para hacer la comparación, yo tengo que tomar el parámetro de que si el R cuadrado se aproxima más a 1, ese es el mejor modelo. Entonces, porque mientras más se aproxime a 1, cuando hagamos proyecciones, las proyecciones van a ser más precisas. O sea, todo lo real se va a aproximar al pronosticado. Entonces, mientras más se acerca a 1, mejor. Entonces, el nuevo que hemos calculado me da 0,81 y el anterior, el de nosotros, es 0,82. Entonces, ¿cuál se aproxima a 1? El primero. El primero, ¿no? Entonces, el primer modelo se aproxima
a 1. Tanto es el mejor modelo para pronosticar. Y ahí acaba el inciso C y el ejercicio. Sí, hasta ahí, ¿eh? Sí, sí, inciso C. Hasta aquí tienen alguna pregunta. No, no está, creo que está todo claro. Ya. Entonces, creo que hasta aquí, sí, hasta aquí sería. Aquí acaban los ejercicios. ¿Será que puedes pasarlo el Excel, por favor? Ya, ya, sí, Y sí. también el modelo de examen, por Ah, claro, el acá, completo. el 2. Ah, el 2 es este, ¿verdad? El 3 es de las matrices, pero ya lo habíamos hecho en el 2. Es de aquí el primerito, este de aquí. Este, los de, a ver hasta dónde pueden. Dice, aquí ya les dan los datos, N 10 familias, y aquí les dan las sumatorias, todas. Ay, ese es idéntico al que hicimos en clase, unas 2 o 3 veces creo. Ajá. Los parámetros es beta 1, beta 2. Eso es el inciso A. El inciso E, medidas de bondad de ajuste. Aquí, a ver, bondad de ajuste es varianza de la regresión, error típico de la regresión, después error cuadrático, medio, coeficiente y el coeficiente de correlación. Esos 5. Si les dice bondad de ajuste, ya estos 5 tienen que calcular. Y ese es el primer ejercicio. El Porque inciso A solo sería determinar beta 1 y beta 2. ¿Ah? ajá. Y el inciso B, si les dice bondad de ajuste, ya toditas estos aquí. Varianza, error típico, error cuadrático, coeficiente de determinación y correlación. Todo eso. Esos 5 puntos. Entonces, hasta aquí sería. Ya si pasamos otra, ya consigo otro, pero ya sería más de matricial. Ya. Sí, sería bueno porque Elison no explicaba mucho de matricial, más explicaba del simple. Sí, sí, es así. No explica mucho de matrices. Y eso, ya el Excel ya se los paso ya.
me mandan un mensaje y ya se los paso. Perfecto, gracias. Ya, listo. Si tienen alguna duda, igual me preguntan. No, todo claro. Está Gracias, bien. gracias. Muchas gracias. Listo, chicos. Nos vemos. Chao. Chau.